Muy buenos días, hermanos y amigos oyentes. Sean bienvenidos a este tiempo de estudio devocional en el libro de los Proverbios, que hemos titulado Viviendo Sabiamente. Hoy continuamos estudiando los principios que encontramos en el capítulo 20 del libro de Proverbios. El devocional de hoy lleva por título Un plato de lengua. En cierta ocasión, un hombre quiso hacer un experimento. Llamó a su cocinera y le pidió que le cocine lo mejor que encontrara en el mercado. La cocinera presurosa fue al mercado y le preparó un sabroso plato. Cuando el hombre probó el potaje, le gustó y se lo comió todo. Al final le preguntó a su cocinera qué plato era ese. Ella respondió: «Es lengua, señor». Al día siguiente quiso proseguir con su experimento y llamó a su cocinera y esta vez le pidió que le preparara lo peor que pudiera encontrar en el mercado. Nuevamente la mujer fue al mercado y le preparó lo solicitado. El hombre, al ver su plato, notó que era el mismo potaje que había comido el día anterior, a base de lengua, pero preparado de manera muy desabrida. Entonces le reclamó diciendo: «Yo te pedí lo peor del mercado y me has traído lo mismo que ayer me diste como lo mejor». La cocinera le dijo: «Muy cierto, señor. Es que la lengua puede ser lo mejor o lo peor. Depende cómo la usamos». Esta historia nos hace pensar sobre cómo estamos usando nuestra lengua. En el libro de Santiago, capítulo 3, versos 9 y 10, la palabra de Dios nos dice así: «Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así». Observamos que el uso que podamos dar a nuestra lengua puede ser de bendición o de maldición. Teniendo en cuenta nuestra historia y a la luz de lo que encontramos en Proverbios 20, vamos a ver tres diferentes platos a base de lengua. Tres diferentes platos a base de lengua. El número 1, el plato de lengua chismosa. El segundo plato que vamos a ver es el plato de lengua ligera. Y el tercero, el plato de lengua entendida. Vamos con el primero. Vamos a ver en qué consiste este primer plato, el plato de lengua chismosa. En el versículo 29 nos dice así: «El que anda murmurando revela secretos. Por tanto, no te asocies con el chismoso». Este plato puede parecer sabroso para el que está acostumbrado al chisme. Disfruta con cada novedad de la vida de los demás y no puede resistirse a la tentación de divulgar a los cuatro vientos lo que se acaba de enterar, agregándole, por supuesto, su propia interpretación de los hechos. Esto puede ser por terceras personas o inclusive como fruto de una confidencia recibida. La persona afectada parece ser la última en enterarse y para este momento ya el daño está hecho. También podemos encontrar la versión modificada en algunas congregaciones. Aquellos que, enterándose de alguna confidencia para lo cual se le pidió reserva y oración personal, terminan divulgando la noticia con la frase aclaratoria y espiritual: «Te lo cuento para que ores por el hermano o hermana». El versículo 29 nos dice: «No te asocies con el chismoso». No le cuentes cosas personales tuyas ni de nadie al chismoso, pero tampoco escuches los chismes que quieren contarte. No olvides que el chisme difundido daña a las personas y contamina tu corazón y te hace caer en pecado. El Señor nos dice en Levítico capítulo 19, verso 16: «No andarás chismeando
entre tu pueblo. Se cuenta la historia de una mujer que tenía el hábito del chisme entre su pueblo. Un día el sacerdote de su parroquia quiso enseñarle una lección. Le pidió que le trajera una almohada de plumas, a lo que la mujer accedió con gusto. Al llegar con su almohada, le dio una tarea. Le dijo: ve a lo alto del campanario y abre la almohada y arroja las plumas al aire. La mujer lo hizo y vio con mucho gusto el espectáculo de cómo las blancas y ligeras plumas iban volando a lo lejos y por diversos lugares. Al bajar del campanario, vino contenta de haber completado su tarea. El clérigo le dijo: te felicito por hacer esta tarea. Ahora, para terminar, ve y recoge las plumas y vuelve a meterlas en la almohada. La mujer, sorprendida, le dijo: pero eso es imposible. Las plumas ya han volado muy lejos y son muchas. El sacerdote le dijo: lo mismo pasa con los chismes que vas regando por allí. Hermano y amigo oyente, no participemos del chisme ni le demos oídos. No probemos de este plato de lengua chismosa. En segundo lugar tenemos el plato de lengua ligera. Y dentro de esta clasificación tenemos lengua ligera para comprometerse. El versículo 16 nos dice: tómale la ropa al que sale fiador del extraño, y tómale prenda por los extranjeros. Este versículo nos habla de aquellos que garantizan en un préstamo a una tercera persona. Sin reflexionar lo suficiente, dicen: yo te garantizo. Quizás también fueron convencidos con palabras como esta: no te preocupes, no hay ningún problema. Yo tengo mi trabajo y voy a pagar hasta el último centavo. Luego sucede que al no pagar, la persona garantizada se encuentran en la obligación de pagar lo que garantizaron, perjudicándose a sí mismos y a su familia. Esto es lamentablemente muy común. Hermano y amigo oyente, no te comprometas a la ligera, medita las cosas primero. Si eres casado, convérsalo con tu esposa. Si eres soltero, pide consejo a tus padres. No asumas un compromiso que no puedas pagar. En segundo lugar, tenemos también la lengua ligera para maldecir. En el versículo 20 leemos: al que maldice a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. También podemos leer en Éxodo 21:17: al que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Si bien es cierto, este texto nos habla de la pena de muerte para el hijo que maldice a sus padres, practicada en el Antiguo Testamento, no podemos dejar de mencionar que una lengua ligera para maldecir acarrea maldición para el que la posee. Nuestras palabras son como flechas que lanzamos. Una vez proferidas, no podemos detenerlas, ni volverlas a nuestro arco. ¿Cuántas palabras hemos dicho tú y yo que no hubiéramos querido decir, solo por habernos dejado llevar por el disgusto del momento? Con mayor razón si éstas han llegado a la maldición. Palabras como: nunca llegarás a hacer nada en la vida, no sirves para nada, nunca debí casarme contigo, te odio, etc. terminan por dañar a la persona que la recibe. Quizás tú has sido dañado por este tipo de palabras. Hermano y amigo oyente, Jesús nos dice en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Señor Jesucristo quiere sanar tu corazón. Acércate a Él con humildad
y fe. El siguiente tipo de lengua ligera es lengua ligera para vengarse. En el versículo 22 leemos: nunca digas me voy a vengar. Mejor deja que el Señor lo haga por ti. No cedamos ante la tentación de hacer amenazas de venganza ante quienes nos hacen daño. No nos corresponde a nosotros. Dejemos al Señor esta decisión. Él no es ajeno a tu afrenta o aflicción. La siguiente es la lengua ligera para hacer votos. En el versículo 25 leemos: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. A veces podemos prometer a Dios algo sin haberlo meditado, solo porque otros lo hicieron. Tengamos en cuenta que cualquier promesa o voto es delante de Dios y no delante de los hombres. En tercer y último lugar, tenemos el último plato, el plato de lengua entendida. Encontramos en el versículo 15 que nos dice: hay oro y abundancia de joyas, pero cosa más preciosa son los labios con conocimiento. Aquí podemos ver el tipo de lengua que habla con entendimiento. Muy a menudo podemos sentirnos tentados a hablar sin mayor conocimiento y hasta con cierta pretensión, pero lo que aquí encontramos es una persona que con sabiduría expresa su saber. En el libro de Daniel, capítulo 2, verso 14, leemos: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariot, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Vemos aquí al profeta Daniel, quien a pesar de ser una autoridad en el reino babilónico, no habló con prepotencia y ligereza. Ante la orden de exterminar a todos los sabios de Babilonia, habló de manera sabia y prudente, obteniendo luego el favor del rey. Si consultamos en el diccionario el significado de la palabra entendimiento, encontramos lo siguiente: facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Hermano y amigo oyente, pidamos al Señor mayor entendimiento de las cosas para no proceder con ligereza y hablar con sabiduría. No nos apresuremos a hablar precipitadamente. Busquemos saborear de este plato de lengua entendida. Hermano y amigo oyente, el Señor nos dice en el Salmo 32:8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios quiere darnos entendimiento para que aprendamos a caminar en los caminos de su voluntad. Está en nosotros la decisión de qué tipo de plato de lengua vamos a preferir. El plato de lengua chismosa, el plato de lengua ligera, el plato de lengua entendida. Elijamos bien y podremos vivir sabiamente. Vamos a orar. Dios de toda sabiduría, ayúdanos a desechar todo tipo de chisme y evitar hablar con ligereza. Queremos tener una lengua que hable con entendimiento, que nuestras palabras sean para edificar y bendecir a nuestras familias y a quienes nos rodean. Te lo rogamos, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos volvemos a encontrar el día de mañana para tener nuestro último tema del capítulo 20 de Proverbios. Bendiciones. Gracias por escuchar nuestro devocional Viviendo Sabiamente. Te invitamos a que compartas este devocional con tus amigos y tus familiares y así poder aprender juntos más de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.